Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional, donde siempre hablamos temas que tienen que ver con lo que está ocurriendo en el mundo entero. La palabra profética es importante conocerla para poder entender todo lo que está sucediendo y lo que pronto sucederá. Hoy hablaremos un tema profético importante para el conocimiento de cualquier persona, sea cristiana o no cristiana. Estaremos usando la palabra de Dios, la palabra profética, la Santa Biblia. Si tienes una Biblia, es bueno que vayas por ella y tomes nota, porque es un tema no muy conocido, no se predican en las iglesias y bueno, es necesario conocer lo que pronto sucederá. Estamos viendo señales ya de la venida del Señor Jesucristo. Él prometió regresar. Primero viene por su iglesia. La iglesia cristiana será levantada al cielo. Vendrá un tiempo de sacudimiento, de grandes problemas, juicios que vienen sobre la tierra. Se le conoce como el tiempo de la gran tribulación. Ya la iglesia no está en la tierra y Jesucristo regresará después de la gran tribulación para gobernar, establecer su gobierno de 1000 años en la tierra, y junto con Jesucristo gobernará también la iglesia cristiana. Nosotros, los que hoy hemos creído en Jesucristo, regresaremos con Jesucristo. O sea, que necesitamos conocer el futuro, hacia dónde vamos. Todos los que son creyentes, los que son cristianos, deben saber para qué somos cristianos y lo que sucederá pronto. Y los que no son cristianos, pues es bueno creer en Jesucristo, el único que nos dará la bendición de lo que viene al futuro. El tema que vamos a estar viendo hoy se le llama la transformación del cuerpo, el misterio de la transformación del cuerpo. Dios tiene una promesa. Esta promesa es para los que han creído en Jesucristo, los que creen en el Evangelio, la promesa de un nuevo cuerpo. Y hemos presentado un cuadro muy antiguo que habla de cómo de las tumbas, de los cementerios, estarán levantándose los cuerpos, los cadáveres tomarán vida y ascenderán al cielo. Tiene la figura de una novia, porque la iglesia cristiana se le llama la novia de Jesucristo. Va al encuentro del amado, el novio que regresa por su novia. Así que el novio toma su novia y la lleva a las bodas del Cordero de Dios en el cielo. Todo esto es profecía y hoy estaremos hablando de todo ello. Así que bienvenidos a tu programa de La Voz de la Alianza, donde hablamos temas proféticos de actualidad. Bueno, Dios nos ha prometido un nuevo cuerpo, un cuerpo igual al de Cristo glorificado. Y aquí dice en 1 Tesalonicenses, dice: por lo cual decimos eso en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá de los cielos o del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. O sea, nuestros cuerpos no van a ver muerte. Hay una generación, y sabemos que es esta, porque ya el tiempo está muy maduro, en que nuestros cuerpos no van a ver muerte, sino que el Señor no va a venir a buscarnos y vamos a ser transformados en el aire. Así que tenemos una gran promesa y tenemos una gran esperanza de tener parte en el arrebatamiento de la iglesia y un nuevo cuerpo. Esa es una gran verdad para los tiempos de ahora. Una tremenda estamos viviendo en la generación del siglo XXI, una generación de mucho avance de la tecnología, de la sabiduría, y es una generación de acontecimientos proféticos, como la generación que no verá muerte. Habrá un grupo de personas que no conocerán de la muerte. Eso está escrito en la profecía. Todos
los seres humanos debemos conocer, así está escrito en Eclesiastés, no hay hombre en la tierra que no sepa que va a morir. Todos debemos morir, pero la Biblia habla de una generación que no verá muerte. Así que esta generación es la que hoy estamos viviendo, es una generación que tiene que ver con los creyentes en Jesucristo. Por eso hoy hablaremos de la importancia de la vida en Cristo Jesús. Jesucristo resucitó de los muertos. Como dice la palabra en Lucas, ser tomados por dignos de estar de pie delante del Hijo de Dios, de ser arrebatados. Sí. De ser guardados irreprensibles. Así que para la venida del Señor Jesucristo. Esa es la gran esperanza de todos los cristianos. De nosotros depende creer o no creer. El que no cree, bueno, pues dice prepárese a morir. Pero el que cree, prepárese para ser transformado. Y el que tiene esa esperanza, en el cuerpo, dice, el que tiene esa esperanza a sí mismo se santifica. Así es. José David. Sí, me estaba acordando que Jesucristo dijo que íbamos a ser también transformados cuando Él venga, cuando la iglesia sea arrebatada. Y lo dijo como dos ejemplos o dos maneras como se van a hacer. Una dice que vamos a ser como los ángeles, es decir, bueno, así como los ángeles son espíritus, ¿no? Vuelan, etcétera. Entonces ellos están glorificados en sus cuerpos. Pero también otra que dijo Jesús es de que íbamos a ser como las águilas. Y las águilas, bueno, también habla del rejuvenecimiento, que vamos a volar. Bueno, de hecho, el rapto, ¿no? Cuando venga Jesucristo y seamos arrebatados, dice, vamos a reunirnos con las águilas allá arriba, donde vamos a ver tanto a todos los que han muerto en el pasado y más atrás todavía, y vamos a reunirnos también con los que ya están en el cielo. Entonces esa va a ser una reunión de águilas, donde vamos a reír y a gozarnos en la presencia de Dios. Sí, es la forma metafórica que Dios habla en las Escrituras, refiriéndose a todos los justos de la antigüedad y los santos de ahora. Habrá un encuentro en el cielo. Sí, el águila es muy importante porque el águila representa lo que es el profeta, el apóstol, por eso están arriba, ¿no? Tiene que ver con liderazgo. Isaías dice que vamos a ser como las águilas, la fortaleza que vamos a tener del Señor, la unción que viene del Espíritu Santo nos va a hacer como las águilas, de tal manera que vamos a correr y no nos vamos a cansar, vamos a caminar y no nos vamos a fatigar. Y bueno, las águilas, son uno de los animales que se transforman. Yo por ahí había leído de que las águilas se rejuvenecen cuando tienen 40 años de edad. Es lo que dice el Salmo 103, versículo 5. Sí. Seremos rejuvenecidos como las águilas. Entonces, cuando las águilas llegan a los 40 años, ya siente que les pesa el plumaje, el pico, las garras. Entonces se van a encumbrar en una peña. Y es allí donde inician un proceso de spa, vamos a decirlo así. Para spa. Sí, está muy fuerte rejuvenecimiento, donde lo primero que hacen, se arrancan las plumas. El pico primero es lo que primero que se arrancan, las plumas con sus garras, con el pico también. Al final, se quiebran el pico, se quitan todas las plumas, se quitan también las garras, y allí espera el proceso que vuelvan a crecer. Sí, que tiene que pasar casi unos 3 meses, algo así, o 120 días, para que vuelvan de nuevo, ya que tengan plumaje nuevo, pico nuevo y garra nueva, ahora sí, otros 40 años para estar volando en las alturas. Tremendo. Bien, esta promesa del rejuvenecimiento como las águilas es lo que Dios está haciendo en este tiempo a los adultos mayores. Y también hay que El diablo está atacando a los adultos mayores, está usando un virus, está usando muchas formas de enfermedades para atacar la vida del ser humano después de los 40 años. Así que debemos ser como las águilas. Esta es una promesa que está en la Biblia. Las águilas son de las alturas, no de abajo, son de arriba. Las águilas tienen una visión de arriba hacia abajo. Las águilas representan el profeta, representan el apóstol, porque son
enviados por Dios para atacar al enemigo. Estamos en un tiempo donde debemos ver cómo Dios está rejuveneciendo a muchas personas de la tercera edad, hombres y mujeres que están tomando firme su vida en Cristo, están creyendo en las promesas de Cristo, no mirando sus cuerpos. Así pasó con Abraham. Abraham, siendo ya casi de 100 años, no miró su cuerpo de un anciano, sino se fortaleció en fe. Así fue como también tenemos el caso de un hombre llamado Caleb. A los 80 años, 85 años, él le dijo a Josué, Josué, dame la tierra que Dios me prometió. Entonces, y habían gigantes donde sí, habían gigantes en esa tierra y Caleb dijo, me siento como de un joven de 40 años. Para tomar la tierra prometida. Y tenía 85 solamente el poder años. De Dios. O sea que en su mente, en su espíritu, estaba él viéndose de 40 años, no de 85 años de edad. Es lo que Dios está haciendo ahora. Por eso es importante creer en la palabra es sanidad, la palabra nos va rejuveneciendo y la palabra de Dios nos fortalece Iba en fe. a agregar también que por eso no es casualidad que nuestro escudo nacional mexicano tenga un águila devorando una serpiente. Hay una promesa muy grande de Dios para México. nuestra amada nación México. No es casualidad exactamente que el logotipo representativo de nuestro escudo es el águila y el águila que está devorando a una serpiente. Es muy simbólico en lo espiritual porque la serpiente representa a Satanás, el diablo, la serpiente antigua que engañó a Eva, pero aquí tenemos un águila devorando a la serpiente. El águila representa a México. México ha sido una nación que Dios ha estado bendiciendo últimamente y levantando apóstoles y profetas en México como las águilas para devorar serpientes y escorpiones. Por eso Dios está haciendo una obra extraña y muy importante para los tiempos actuales, levantando a hombres y mujeres para la guerra espiritual. Todo esto habla de guerra. Muchos cristianos mexicanos, hombres y mujeres, están siendo ungidos, ungidas para librar batallas contra Satanás, sus demonios y toda obra de las tinieblas. Cada vez que vemos este escudo, este símbolo, estamos fortaleciéndonos en el conocimiento de lo que Dios ha determinado para nuestra amada nación México. Por eso tenemos que seguir orando por México, orando para los propósitos de Dios para México y orando por el presidente de México y las autoridades en los gobiernos estatales, municipales de todo México. Estamos en un tiempo importante en la profecía. Así es. Pero vamos ahora a centrarnos en la primera batalla que libramos aquí en la tierra, Bueno, que es la batalla en el cuerpo. Sí, yo quería mencionar también que en el cielo todas las personas que están allá y que ya murieron en Cristo y están allá, ni una sola es anciana. Todos son jóvenes. Sí, todos cielo, tienen cuerpos como de 25 años. El cielo no tiene nada que ver con la vejez y el deterioro del las cuerpo. limitaciones que tenemos en la es. tierra. Nuestros cuerpos están sujetos al tiempo, van pasando los días, los meses, los años. En el cielo no, en el cielo hay eternidad. Así que en el cielo no hay límites, los límites están aquí en la tierra y quienes sabemos de esos límites somos nosotros mismos, los seres humanos, y donde libramos la batalla, la primera batalla para conocer de otras batallas es en el cuerpo humano. Por eso todo cuerpo debe conocer, toda persona en su cuerpo debe conocer cómo librar la batalla por la salud. Hay virus, hay bacterias, hay demonios que tratan de perturbar el cuerpo en enfermedad. Si la persona no sabe librar la batalla por la enfermedad o contra la enfermedad,
puede llegar la muerte, muerte antes del tiempo. Por eso tenemos que ir a la Biblia y conocer dónde está la victoria. La victoria está en Jesucristo. Cristo venció la muerte. ¿Cómo sabemos que Cristo venció la muerte? Porque al tercer día resucitó de entre los muertos. La resurrección de Cristo es la señal evidente, el fundamento de que Jesucristo venció la muerte, se levantó de entre los muertos. Y esta es la gran promesa que Dios le ha dado a los creyentes en Cristo, a la iglesia cristiana. Así como Cristo resucitó de los muertos, los que lleguen a morir siendo cristianos, un día van a resucitar como Jesucristo cuando Cristo regrese por la iglesia. Es la gran promesa. Por eso el fundamento de la iglesia cristiana, de nosotros que somos cristianos, está en la resurrección de Cristo. Y comenzamos revisando la Biblia en 1 de Corintios capítulo 15, todo un capítulo que habla de la resurrección de Cristo, donde allí habla del fundamento de nuestra fe, habla de lo que predicamos como cristianos. No predicamos muerte, predicamos vida, vida resucitada de Jesucristo. Es allí donde la Biblia nos va enseñando de lo que es el cuerpo ahora, el cuerpo de la carne, el cuerpo humano, y también nos habla de otro cuerpo, el cuerpo que será transformado a un cuerpo como el del Señor Jesucristo en su resurrección. Vamos a leer 1 de Corintios 15, del 12 al 14. Allí la Biblia está hablando del fundamento de la predicación de la iglesia, que es la resurrección de Cristo. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Allí está, sería vana nuestra fe que estamos hablando o predicando. Cristo sí resucitó de entre los muertos. La Biblia hace una comparación entre el cuerpo de Adán. Todos los que somos seres humanos en la tierra hemos venido de la sangre de Adán. Venimos de un cuerpo, del cuerpo de Adán. Hemos salido de los lomos de Adán. Así que somos personas que tenemos como padres en cuanto a la carne, Adán en la carne. Pero dice la Biblia que Adán cometió pecado. Y es precisamente el pecado de Adán que contaminó el cuerpo, que trajo maldición al cuerpo. El pecado de Adán se alojó o se estableció en la carne, en el cuerpo de carne. Por eso toda persona que nace en la tierra ya nace condenada por el pecado. Esto no tiene solución con religión alguna. El hombre no puede darle solución. Solamente Dios podría dar la solución y la dio en Cristo Jesús. Vamos a leer 1 de Corintios 15, del 20 al 23, donde hace un comparativo entre el cuerpo de Adán y el cuerpo de Jesucristo. El cuerpo de Adán es cuerpo de muerte. El cuerpo de Jesucristo es cuerpo de vida, porque estamos hablando fe, la fe en la resurrección de Cristo, un nuevo cuerpo, el cuerpo de la resurrección. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. La Biblia es muy clara que en Adán todos morimos, todos hemos nacido en muerte espiritual, pero en Cristo hay vida espiritual. En Adán tenemos un cuerpo de la tierra, un cuerpo de lo natural, terrenal, pues. Terrenal, y también la Biblia le llama cuerpo animal.
Pero en Jesucristo tenemos el cuerpo celestial, el cuerpo que viene del cielo, el cuerpo para volar, el cuerpo para transportarse rápidamente y atravesar paredes, objetos, no tiene límites. Así que ese es el cuerpo y no necesita comida, que Dios nos ha prometido, que es el cuerpo resucitado de Cristo. Vamos a leer 1 Corintios 15 del 45 al 49. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal; el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. De otra manera, para irnos al cielo con Dios tenemos que morir, porque la carne y la sangre no pueden entrar al cielo. Tiene que haber una transformación de la carne, una transformación del cuerpo. Esta transformación la hace Dios en la muerte. Es como una semilla que con el tiempo va a dar un fruto. La semilla tiene que caer en la tierra y tiene que morir. ¿Qué es lo que sucede con la semilla dentro de la tierra? Tiene un proceso de transformación. Lo que sale de nuevo no es la semilla, sale el fruto de la semilla, sale un arbusto que va creciendo hasta formarse todo un árbol que dará mucho fruto con semillas. Así que una cosa es lo que se siembra y otra cosa es lo que sale. Una cosa es el cuerpo humano que tiene que morir porque tiene que ser sembrado en la tierra para ser transformado a otro cuerpo, al cuerpo glorificado. Para entrar al cielo hay que morir, pero Dios trabaja en ese cuerpo siempre y cuando ese cuerpo en vida haya creído en Jesucristo. La vida empieza en Jesucristo. Por eso, mientras tengamos vida en la tierra, tenemos la oportunidad de recibir el Evangelio de vida, el Evangelio de Jesucristo, para entrar ya a la vida eterna, y cuando lleguemos a morir como cristianos, Dios empiece a trabajar en nuestro cuerpo para la resurrección de entre los muertos. Así que todo esto está escrito. Vayamos a Juan capítulo 6, versículo 40. Aquí habla de Dios el Padre. Dios el Padre envió a su propio Hijo Jesucristo como el Cordero de Dios, como la semilla que tenía que ser sembrada, el Cordero que tenía que morir por causa de toda la humanidad, por amor a nosotros. Él dio su vida para que a través de este acto de sacrificio, Dios el Padre lo resucitara de entre los muertos, y ahora el Padre ofreciera vida eterna, un nuevo cuerpo a las personas que creyeron en su Hijo Jesucristo. Por eso esta es la voluntad de Dios, de que todos tengamos la vida eterna en Cristo. Juan 6:40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Solamente tenemos que creer. Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No se pierda en la condenación, no se pierda en la separación eterna de Dios, no se pierda del cielo. Los que se pierden el cielo se van abajo. Abajo está el Seol, el lugar a donde van los muertos. De otra manera, el infierno. Dios no creó el infierno para el ser humano. El ser humano tiene como esperanza el cielo siempre y cuando crea
en el único que puede darle la entrada al cielo, Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al cielo, nadie va al Padre que está en el cielo, si no es a través de mí. Así que sigamos las huellas de Jesucristo. En Juan 5, 24 y 25, allí habla de dos resurrecciones. Habrán dos tipos de resurrecciones. Todos resucitaremos, seamos creyentes o no creyentes, cristianos o no cristianos. Allí resucitarán también los ateos, resucitarán las personas que no creyeron en el Evangelio de Jesucristo, sino que creyeron en otros dioses, dioses paganos. Vamos a resucitar todos. Sí, pero unos van a resucitar para vida eterna y otros para condenación eterna. Allí está la enseñanza. La diferencia. La diferencia. Allí está la diferencia. La resurrección tiene que ver con la eternidad, pero hay dos destinos de la eternidad, arriba o abajo. Es lo que dice Juan 5 del 24 al 25 y después del 28 al 29. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Allí está. No todos oirán la voz de Dios, solamente los que aceptaron a Jesucristo en vida terrenal oirán la voz de Dios. Son los que tienen la promesa de la resurrección. Y dice la Biblia, resucitarán para vida. Pero los otros... Dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Dos resurrecciones, resurrección de vida, resurrección de condenación. La Biblia es la verdad. Todo esto es profecía, todo esto sucederá cuando Jesucristo regrese de nuevo. Cristo viene como juez a esta tierra. Él viene a probar la fe de la iglesia y viene también para traer juicio a los que no creyeron en la resurrección de Cristo, porque la fe se fundamenta en la resurrección de Cristo. Así es. Para que podamos entender todo el proceso de la creación del cuerpo, porque Dios no hace nada por accidente, nada por casualidad. Es necesario que amemos nuestro propio cuerpo. La primera batalla que libramos contra espíritus que perturban la mente acerca del cuerpo, hay personas que no están de acuerdo con su propio cuerpo, tratan de hacerse operaciones estéticas en su cuerpo porque no están conformes con nada de ello. El diablo está atacando en la mente, el diablo ataca en el cuerpo. Necesitamos por eso fortalecernos en la fe y entrar a la batalla contra las mentiras del diablo. ¿Cuál es el origen del cuerpo? Hay un libro. Dios tiene un libro. Este libro es la Biblia. Pero cada cuerpo tiene su propio libro. Mi cuerpo tiene un libro. Mi cuerpo fue diseñado y fue formado de acuerdo al diseño que Dios estableció y lo registró. ¿Dónde? En un libro. Mi cuerpo tiene un libro. Amigo que me estás viendo, tu cuerpo tiene un libro. Todos tenemos un libro en el Todos. Todo ser humano tiene su propio libro, en ese un libro de Dios diseño del cuerpo. Dios escribió todas las obras que ibas a hacer. Exactamente. ¿Y cuántos días ibas a vivir? No solamente es el diseño de la creación misma del cuerpo, sino allí estableció el propósito por el cual ese cuerpo fue creado y fue hecho nacer en el planeta Tierra. Tiene un destino. Así que día con día debemos ir conociendo hacia dónde vamos. ¿Cuál es el destino que debemos conocer? El apóstol Pablo, él conoció su destino. Él sabía ya que había terminado la meta.
conforme a lo que ya estaba escrito en el libro. Sabía el apóstol Pablo que habían llegado ya sus días para irse al cielo, tenía que morir. Eran los tiempos donde hay que morir para poder resucitar en el tiempo de la venida del Señor Jesucristo. En segunda de Timoteo encontramos cómo el apóstol Pablo está hablando de haber terminado ya la tarea que Dios le encomendó. Todo esto está en el libro. En el libro de cada persona está determinada la vida operativa del ser humano, las obras que haremos en la tierra, desde que Dios diseñó, desde que Dios creó el corazón, el estómago, el pulmón, todo eso fue conforme a un diseño. Le dio vida, vida terrenal, vida biológica. Ahora hay un destino que cumplir en vida. Tenemos que llegar a la meta. El apóstol Pablo, él dijo en el capítulo 4 de segunda de Timoteo 4, versículos 6, 7 y 8. Porque yo ya estoy listo, yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Allí está, el apóstol Pablo ya sabía que había terminado lo que estaba escrito en el libro, había terminado la carrera y estaba preparándose ya para entrar al cielo por medio de la muerte. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 20, versículo 12, que Dios al final del cumplimiento profético que vendrá pronto, muy pronto, se abrirán los libros. Cada libro que representa a un ser humano será abierto y Dios nos va a juzgar de acuerdo al libro. En el libro está el propósito por el cual una persona nació en la tierra, hombre o mujer. Está la meta que debemos alcanzar, porque Dios es Dios de recompensas y Dios es Dios de sabiduría. Ha dado la sabiduría por medio de su palabra. Jesucristo, la palabra de Dios, vino a la tierra para enseñar y a través del Espíritu Santo podemos conocer el ayer, el hoy y el mañana. Y dice la Biblia, Apocalipsis 20, 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. O sea que los muertos, aquellos que estaban registrados en el libro, aquellos que estaban no en el libro de la vida, sino que no creyeron en Jesucristo. Son aquellos que rechazaron a Jesucristo, la predicación del Evangelio. Entonces, ese libro habla de muerte, no habla de vida. Pero los libros fueron abiertos de todo ser humano en la tierra. Fueron abiertos. Y también otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Aquellos que han creído en Jesucristo, el autor de la vida eterna, estará también abierto. Es el libro abierto. Entonces habrá el libro de la vida que se abrirá y los libros de cada persona que rechazó la vida en Cristo. Esto no es religión, amigo, amiga. Esta es la eternidad en Dios. Así es. Y está escrito, es profecía. Apocalipsis 20 habla del juicio del gran trono blanco, el último juicio que habrá en la tierra. Y será Jesucristo el que haga el juicio. Vamos a seguir leyendo. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Allí está, según las obras. Esas obras, primeramente hay obras establecidas por Dios en el libro, pero el hombre apartado de Dios quiere hacer sus propias obras. El problema es ese, que Dios tiene un libro para cada persona que creó. Y en ese libro puso todo lo que iba a hacer, porque Él es el creador.
pero entonces las personas deciden en su libre albedrío hacer sus propios planes y no el plan de Dios. Entonces no cumplen el diseño de Dios, sino quieren cumplir quieren vivir su vida y no tomar en cuenta a Dios, pero hay un libro escrito. Entonces hay otro libro que se está escribiendo, que los ángeles escriben, de cada una de las cosas que uno hace y dice. Entonces todo está registrado en el cielo y un día vamos a dar cuenta de todo eso. Por eso debemos tener cuidado de lo que hablamos, palabras ociosas, o también de lo que hacemos aquí en la tierra. Toda obra que hagamos hay que consultarla con Dios si aquí está de acuerdo a las obras del libro, exacto, lo que Dios estableció. Lo que Dios estableció, dice aquí, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Esa es la muerte sin retorno. Y el que no se halló inscrito. Habrá resurrección y habrá de nuevo muerte. Así sin es. Retornar ya a la vida. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida. Ese sí es el libro de la eternidad. Fue lanzado al lago de fuego. El que no se halló escrito en el libro de la vida, todas las personas irán con el diablo al lago de fuego. Allí estará Satanás, el anticristo, el falso profeta y todos aquellos que rechazaron a Jesucristo, el único que puede dar vida en el planeta Tierra. Por eso predicamos el Evangelio, estamos pronto a que Jesucristo regrese. Es que no hay que sin sangre dejar no pasar mucho tiempo sin la salvación. Sin sangre no hay remisión de pecados. Por eso Dios envió a su Hijo. Y Él se hizo carne y vivió entre nosotros. Y entonces la sangre de Cristo es la única que perdona pecados y limpia pecados. Y si la persona no cree en el Señor Jesucristo, pues sus pecados no son perdonados. Y va a morir sin creer y sus pecados no son perdonados. Entonces, espera entonces un juicio, el juicio del trono blanco, donde le van a decir, bueno, no hiciste esto, no hiciste el otro, y por todo eso te vas al lago de fuego y azufre con el diablo. Qué tremendo es eso. El juez de toda la tierra se llama Jesucristo. El mismo Señor que nos salva, un día estará haciendo juicio en el último día del juicio, que se llama la muerte final. Segunda. Vamos a leer Juan capítulo 5, versículos 25, 26 y 27. Allí dice la Escritura que Dios el Padre le dio toda la autoridad a su propio Hijo Jesucristo, porque Cristo era quien iba a dar su propia vida a muerte por la salvación de toda la humanidad, y le dio el derecho legal de ejercer juicio sobre la tierra y sobre toda la creación que Dios hizo. Así que Jesucristo será el juez. Vamos a leer Juan 5, 26 y 27. Bueno, de hecho está desde el 24, ¿podemos leer? Sí, desde el 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad para hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Allí está, la autoridad está en el Hijo de Dios. Él será el juez. En Hechos capítulo 17, versículo 30, allí Dios dice en las Escrituras que Él manda a todos los seres humanos en el planeta Tierra que tienen que arrepentirse de sus pecados. Todos nacemos en pecado. Para entrar al cielo tiene que ser a través del arrepentimiento, reconocer que somos pecadores y como pecadores estamos apartados de Dios, reconocer que la incredulidad nos lleva más a la condenación y que si solamente tenemos religión no nos ayuda absolutamente en nada para entrar al cielo. Así que necesitamos arrepentirnos de todo pecado. Vamos a leer lo que dijo. Me gustaría leer desde Hechos 29. 17. Dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad
sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Está hablando de la idolatría. Dios nada Sí. tiene que ver Con eso, con la idolatría. la idolatría, pero hacer un ídolo de Un la ídolo de- creación. exacto. Dios es el Dios de la creación, pero no hagamos ídolos de la De lo propia creado. creación, de lo creado. Nada de lo que Dios creó es para que lo adoremos. Así es. Al único que debemos así adorar es al Creador, al Creador que de hizo la todas las creación, cosas. que hizo todas las cosas. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, Por eso Dios es perdonador, Dios es misericordioso, Dios es amor. El amor se demuestra en su misericordia al enviar a Jesucristo para salvar a todos los pecadores, aquellos que por ignorancia estaban adorando dioses extraños. Porque hay muchas personas que no conocen la verdad, creen la mentira del diablo, como los tiempos de ahora. Muchas personas están siendo engañadas porque están escuchando la mentira del enemigo. Por eso hay personas totalmente atrapadas en su ignorancia. Aquí dice la Biblia que Dios pasa por alto. pero Dios todo habiendo ello. pasado por alto por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Siempre hablamos de Jesucristo como el Salvador, pero pocos conocen a Jesucristo Como como juez. juez. Y Jesucristo también es Ahora, juez. realmente lo que estamos leyendo en Apocalipsis 20, que habla de la segunda muerte, que es se van a resucitar los muertos que están en el Hades, en el infierno, resucitan para ser juzgados y luego lanzados vivos en el lago de fuego y azufre que arde para siempre. Entonces ahí van a estar el Satanás, el diablo, sus ángeles y todos los que no estuvieron creyendo en Jesucristo. Eso es tremendo. La persona que no crea y vaya allí, no, pues es mejor creer. Es mejor Sí. estar con Cristo que caer en algún juicio de Dios. Eso es tremendo. Vayamos a la Biblia para que se Ahí, confirme sí. lo que estás diciendo. En Hebreos también Apocalipsis 20, 10. Apocalipsis 20 y 10 habla del lago de fuego. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Allí fue lanzado el diablo, la bestia, quien es el anticristo, y el falso profeta, serán atormentados. Es un lugar de tormento. Jesucristo enseñó en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, acerca del infierno, un lugar donde el gusano, dice la Biblia, la carne, muere y el fuego nunca se apaga. el cuerpo se descompone, el cuerpo llega al estado de corrupción y salen los gusanos. Y dice la Biblia, los gusanos no mueren, nunca morirán los gusanos. Es un lugar de tormento, 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 y el fuego nunca se apaga. Todo esto lo enseñó Jesucristo. El infierno no fue creado para el ser humano, fue creado para los incrédulos, aquellos que teniendo toda la oportunidad de salvación, se resistieron a creer. Por eso Jesucristo dijo, al que cree todo le será posible. En Apocalipsis capítulo 21, allí habla precisamente de las personas incrédulas, aquellos que no quisieron creer en Jesucristo, aquellos que rechazaron la vida eterna. Apocalipsis 21, 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Aquí está hablando ya de personas humanas, está hablando de cuerpos que estarán en el lago de fuego, de aquellas personas que fueron cobardes, incrédulas, abominables, homicidas, fornicarias, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos, dice la Biblia. Así que por eso tenemos que
acudir siempre hacia Jesucristo, quien nos puede ayudar a librarnos de ir hacia aquel lugar que está destinado para los que no creen. incrédulos. Por eso Jesucristo está pronto a regresar solamente por los creyentes. El rapto de la iglesia es un acto solamente para los que han creído. Vamos a seguir hablando sobre el libro, porque hay un libro para cada cuerpo. Esta enseñanza no la saben muchas personas. Hay personas que no saben cómo fue que nacieron en la tierra. Muchos creen que fue por un acto sexual solamente entre papá y mamá, pero no fue así. Cuando la persona tuvo una relación sexual ya vino de acuerdo al libro. Dios determinó la existencia de una persona en la tierra y todo lo demás ya fue todo un proceso. Y por eso es importante que cada decisión que vamos a tomar en la vida sea realmente buscando a Dios en oración y en su palabra, para que Dios nos guíe exactamente a como está escrito en nuestro libro allá en el cielo. Aún cosas así como importantes como con quién te vas a casar. Sí, todo está determinado en el libro. Todo está determinado. Sí. En el libro. Hay que consultar el libro, porque el libro habla del destino. Cada persona tiene su destino, hombre o mujer. El destino puede ir caminando en soltería o en matrimonio o en familia. Consúltenlo con Dios. ¿Qué dice Dios en el libro? Así que todo esto tenemos que conocerlo. Bueno, y también uno tiene que decirle a Dios que uno realmente quiere vivir y cumplir totalmente con todo lo que Él allí escribió y rendirse a ese propósito y a esa voluntad de Dios que está en el cielo, determinada y escrita. Cada propósito, cada obra, cada día, y entonces es lo mejor para el ser humano. Por eso debemos orar. Porque nuestro Creador enseñó de la oración. Siempre una persona. Hágase tu voluntad. Ahí la voluntad que está en el libro. La que está en el libro escrita. No la nuestra. Vamos al Salmo 139, versículos 15 al 16. En el Salmo 139, allí habla de la omnipotencia de Dios, omnipresencia de Dios, el Dios que todo lo puede. Y habla también de cómo fuimos creados. Y de que todo está escrito en el libro. Se escribió en el libro. 15 al 16. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos. Mi embrión, por eso una célula ya tiene vida. Así es. El aborto es pecado, es muerte. Es muerte, es un suicidio. Sí. Homicidio. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. En el libro y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Hubo un diseño divino. Claro. Acerca del corazón, del estómago, de los pulmones. De todo. Todo comenzó con una célula, un embrión que se convirtió en un feto. Dios cuando Él va a crear algo, primero lo escribe, primero lo determina y luego lo forma. Dios es o sea Dios que del cuando plan, Dios te hizo a ti, diseño. ya había pensado en todo lo que tú ibas a hacer y todo lo que tú ibas a hacer y a todo. Entonces, Él primero lo escribió y luego te formó. Vayamos ahora a Job. Job también, él está meditando en cuanto a la creación misma de su cuerpo. Vamos a ver qué fue lo que el Espíritu Santo puso en Job. Job es una persona o fue una persona casi contemporánea de Abraham, de los tiempos de Abraham, de los patriarcas. Vamos a leer Job capítulo 10, versículos del 8 al 13. Tus manos me hicieron y me formaron. Tus manos me hicieron, dice Job. Está hablando con Dios, Job, con Dios. Y luego te vuelves y me deshaces. Sí, porque estaba Job ya enfermo, en medio de la enfermedad. De una prueba terrible. Una prueba de casi un año. Acuérdate que como a barro me diste forma, y en polvo me has de volver. No me vaciaste como leche
y como queso me cuajaste. Me vestiste de piel y carne, y me tejiste con huesos y nervios. Vida y misericordia me concediste, y tu cuidado guardó mi espíritu. Allí está todo el proceso que hay dentro del vientre de una madre, de cómo se va formando un feto hasta que nace el bebé. La Biblia es un libro que nos va alumbrando para tener toda la sabiduría para movernos aquí en la tierra. Un día, dice la Biblia, Dios el Padre, de acuerdo al cumplimiento de la profecía, Gálatas 4:4 dijo Dios, al cumplimiento del tiempo, Dios envió a su propio Hijo a la tierra. ¿Cómo fue la entrada de Dios al planeta Tierra? Dios es eterno, Dios es ilimitado, Dios es espíritu. Para entrar al planeta Tierra, la Biblia dice en el Salmo 115 que la Tierra fue creada para los seres humanos. Nosotros los seres humanos nos caracterizamos por el cuerpo. Somos diferentes a los ángeles en cuanto al cuerpo. Los ángeles tienen otro tipo de cuerpo, un cuerpo del cielo, un cuerpo espiritual. Nosotros tenemos un cuerpo físico, un cuerpo humano, un cuerpo de carne, un cuerpo del polvo de la tierra. Así que para que Dios entrara al planeta Tierra, Él también se sujetó a sus propias leyes. Y entonces el Hijo de Dios vino a nacer como un embrión, fue un feto, fue un bebé, nació y se sujetó a las leyes físicas de la tierra durante un tiempo, hasta que cumplió el propósito del libro en la cruz del Calvario. Aquí está lo que dijo Jesucristo en Hebreos capítulo 10, versículos del 5 al 10. Hebreos 10, del 5 al 10. Es Jesucristo hablando acerca de su propio cuerpo. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Por eso el cuerpo de Jesucristo fue un cuerpo que fue diseñado para la muerte. El cuerpo que tiene que ver con el ser humano. Nosotros nacimos en pecado. Cristo no nació en pecado, fue concebido por el Espíritu Santo. Pero cuando llegó el cumplimiento profético, Dios el Padre cargó todo el pecado de la humanidad en el cuerpo humano del Señor Jesús, para que ese cuerpo muriera. Sí, no nada todo el pecado, todas nuestras maldades, iniquidades, todos nuestros dolores, todas nuestras enfermedades. Por eso Jesucristo, Él es el Cordero en sacrificio que nos sustituyó. Fue la muerte sustitutiva. Cristo sustituyó a cada uno de nosotros, los seres humanos, en la muerte. Al tercer día Cristo resucitó y Él ofrece ese cuerpo, sí, un cuerpo resucitado, un cambio de vida, un cambio de mente, un cambio en todo el estilo de vida. Así que por eso en Jesucristo hay transformación, por eso dice hay cambio aquí, y por eso predicamos el Evangelio de Jesucristo. Hebreos 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Así que hay cambio y transformación. Es la gran promesa que Dios ha dado para los creyentes en Cristo. Así como Cristo resucitó, los que mueran en Cristo serán resucitados a un cuerpo celestial. Así que, amigo, amiga, tú puedes entrar a la bendición en Cristo Jesús. Yo te invito a que abras tu corazón, dejes entrar a Jesucristo, a quien vas a recibir es a Dios en vida, o sea, la vida de Dios, la eternidad de Dios. Empiezas a disfrutar aquí mismo lo que son las bendiciones y creemos que seremos parte de la generación que no verá muerte, pronto seremos arrebatados.
¿Quieres aceptar a Jesucristo? Repite después de mí esta declaración. Señor Jesucristo, en este momento, después de escuchar el mensaje, he creído en tu resurrección. Con mi corazón creo que resucitaste de los muertos y con mi boca te confieso como mi Señor. Amén y amén. Si hiciste esta declaración, ya tienes la vida eterna, estás en Cristo Jesús. Hay que seguir estudiando de la Biblia, hay que ir a una iglesia donde se enseñe la Biblia por medio de un pastor ungido por Dios para conducirnos hacia el rapto de la iglesia. Mañana nuestro servicio online, 12 del día, los esperamos. Roberto Cambrano, gracias por hablar, Dios le bendiga. Así es, mañana les esperamos en el servicio online, 12 del día, no se lo pierdan. Hasta nuestro próximo programa, Dios mediante.